presentación y luego de la cita de la conferencia. Pero bueno, le agradezco que nuevamente esté aquí con nosotros para ver el tema de Private Equity. Y bueno, también está con nosotros Cali, que también yo como que lo conozcan, pero bueno, es casi recién, ¿no? Recién regresado y ya ahora trabaja con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Me gustaría que se puedan presentar rápidamente, empezando por nuestro compañero Ichi. Nomás me dicen su nombre, si están trabajando, en qué trabajan y si conocen respecto al tema de Private Equity. Brevemente. Me llamo Eiichi Kataoka, trabajo en una financiera y más o menos ¿Qué es lo que financian en la institución donde estás? Compañía pymes. Pymes, o sea, créditos. Ok. Es un poco relacionado, ¿no?, con el tema de financiamiento. Sí. Yo soy Ricardo Jiménez, estoy en un despacho de consultoría laboral y voy a entrar al área de finanzas de ICA. De ICA. Okay. Yo soy Eugenio Saldaña, no estoy trabajando y sé poco de la industria del private equity. Soy Pablo Mesa, estoy en ICSE y es análisis financiero, pero no private equity. ICSE tiene un fondo de capital, Sí. no sé si has oído, recientemente. Pero no estoy en crearon. Yo trabajo en Advent y es un fondo de capital privado. ¿Cómo te llamas? Me llamo Eduardo. Me llamo Gerardo, no trabajo y conozco poco del tema. Igual me llamo José Manuel, no trabajo tampoco y tampoco conozco. Yo me llamo Cecilia, tampoco trabajo y tampoco conozco. Soy Carlos, no trabajo. Soy Anaí, no trabajo y tampoco conozco mucho. Yo soy Gerardo González, trabajo en un despacho que se llama Basham y pues no sé mucho de juegos. Tú fuiste el que estabas aquí el viernes que llegué, cabrón. Él guardado. Entonces llego Soy tarde. Maya. Soy Mayanín Bello, trabajo en Ciudad de Informática y no conozco La parte de impuestos. consultoría. Yo soy María Fernanda, trabajo en una sociedad que se llama Titular Digital. Okay. Yo soy Arturo Pacheco, no trabajo y el tema es solo lo que nos han dado una embarrada. ¿En qué clases, en qué materia trabajas? Alguna metodología como forma de desarrollo empresarial que utilizan las empresas para desarrollar sus negocios. Me llamo Ali, sí sé algo del tema, pero... Bueno, me llamo Silvia Rodríguez, la verdad no conozco el tema. ¿Estás trabajando? No. No quise meterme en María Hernández, tampoco sé nada. Yo soy Rodrigo García, No trabajo y tengo una ligera idea. Yo soy Julián del Valle, no trabajo y la idea es lo que Administrador de qué trabajas? De riesgos. Yo soy Leonardo Ruiz, trabajo y conozco un poco de tema. Soy Alina Martínez, trabajo en Finalidad y entonces mucho del tema. Soy Alonso, sí trabajo en una financiera y no sé mucho del tema. ¿Y a qué empresa que me prestan?
Somos una microfinanciera. Microcréditos. Soy Humberto Saldívar, trabajo en Deloitte de consultoría y soy muy básico. En Business Consulting, ¿qué le llaman en sí de consultorías como Project Controller, o sea, los proyectos que tienen modelo con las empresas privadas del seguimiento financiero. Pues bienvenidos. Gracias por otra vez, una disculpa por la otra vez la confusión. La verdad es que el tema es, aquí vamos a pedir mucho que nos ayude a Lalo, porque algunos de los temas los he sacado de nuestro cliente, de nuestra empresa, de la empresa Advent, que es uno de los fondos más importantes que hay en el país. Como dice aquí, es una actividad que involucra la inversión de fondos. Se invierte en valores poco líquidos, de mucho riesgo, con alto rendimiento. Se requiere una participación por parte del inversionista. Existe la oportunidad de crear valor y hay un horizonte de tiempo definido. Si tenemos unos 15 aquí, quizás vale la pena platicar un poquito cómo funcionan estos esquemas y quizás esto nos va a ayudar más a entender, ¿no? O sea, está el fondo, como por ejemplo platicamos, que es Advent. ¿Qué es lo que hacen hacen este tipo de fondos de inversión, ¿no? Como decíamos allá atrás, desarrollo de empresas, financiamiento de empresas es la actividad que tienen este tipo de fondos. Entonces, generalmente empezó con gente de banca de inversión, que lo que hicieron fue juntarse y acercarse a inversionistas institucionales, como vamos a ver más adelante. Los inversionistas institucionales tradicionales son los fondos de pensiones o las aseguradoras, que son grandes manejadores de dineros. Se acercaron a ellos y dijeron, oye, nosotros tenemos un modelo donde podemos, a través de un mecanismo, de un fondo, canalizar recursos a empresas que necesiten dinero. Empresas que no son sujetas a crédito, que no son sujetas a listarse en una bolsa, que necesitan para financiar sus proyectos de inversión. Entonces, crearon un mecanismo de un fondo, llamémosle el fondo, lo crean ellos, ¿no? Entonces, ellos, con un cierto capital, ponen aquí un dinero y ponen un plan de negocios de inversión en dicho fondo. Entonces, este fondo van, digamos, y lo que se le llama levantan dinero con los inversionistas institucionales. Entonces van, digamos, pasando este plan de negocios con ellos y van diciendo, bueno, pues este fondo va a invertir en empresas en México con alto crecimiento, empresas en sectores donde haya consolidación, donde haya oportunidad de crear valor, etcétera, etcétera. Crean un perfil, digamos, de inversión. Entonces, de ahí este fondo, suponiendo que logran levantar $100 millones, este fondo va a empezar a invertir en empresas y va a crear un portafolio, ¿sí? Entonces va a tener compañía 1, compañía 2, compañía 3, hasta la compañía N. Y el negocio es invertir estos dineros en los fondos. Ahorita vamos a ver cómo lo invierten. Lo puedes invertir como capital, lo puedes invertir como deuda, lo puedes invertir como un híbrido, de tal forma que la compañía se haga de los recursos necesarios para ejecutar su plan de negocios y en un tiempo, como decía aquí atrás, en un horizonte de tiempo definido, la empresa va a sufrir un evento de liquidez. Es decir, este fondo mete el dinero aquí para trabajar, por decirlo así, obtener un retorno y en 4 o 5 años vender. Entonces, ese es el esquema, digamos, el esquema general. Traigo yo aquí una lista de empresas, porque muchas veces esto es poco conocido en México, pero aquí una lista de empresas, por ejemplo, lo que es Cinemex, lo que es Corporación Interamericana de Entretenimiento, Cablemás, Grupo Galloso, desarrolladora Omex, Genoma Lab, La Mansión, Volaris. Todas estas empresas que les estoy mencionando son empresas que han tenido capital privado para poderse desarrollar. Capital privado viene de los 80s, donde empezó más fuerte, digamos, es en Estados Unidos, y empresas como Microsoft, McDonald's, FedEx, todas estas empresas así es como crecieron.
con estos mecanismos, digamos, de financiación, así es como crecieron. ¿Cómo funciona esto que platicábamos aquí? Bueno, generalmente el fondo que se va a levantar por los individuos que son los gerentes del fondo, que es donde trabaja, por ejemplo, Eduardo, es lo que se establece o se llama como un general partner. Un general partner es una sociedad de managers o de administradores, gente que tiene experiencia en compra de empresas, en venta de empresas, en financiamientos, o gente que puede tener experiencia en ciertas ramas operativas. Hay fondos que invierten solamente, por ejemplo, en industria automotriz, o que invierten solamente en empresas de tecnología. ¿Por qué? Porque aquí hay alguien que ya desarrolló esa expertise y que entonces va a transmitir ese conocimiento. Este administrador, que es el GP, pone una fracción del dinero. Vamos a decir, voy a inventar números aquí. Pone $1 millón. Y entonces con este caso de negocios se van a los institucionales, que ahorita vamos a platicar quiénes son, pero básicamente son los fondos de pensiones, que en México son las AFORES, las aseguradoras. En Estados Unidos, instituciones como el ITAM, lo que es Yale, lo que es Harvard, tienen lo que llaman los endowments, o las fundaciones, las escuelas, personas físicas con altos niveles de patrimonio, lo que llaman los high net worth individuals, las fundaciones multilaterales, los bancos de desarrollo. En México, Nafinsa es el principal inversionista aquí. Todos estos que tienen necesidades de inversión de sus portafolios evalúan este tipo de inversiones y ponen dineros. En este caso, los multiplicadores son muy altos. Ellos son lo que se conocen los limited partnerships. Es una estructura que en México desafortunadamente no existe, pero que básicamente lo que hace es, digamos que la responsabilidad aquí está limitada, como dice el nombre, y aquí es general o amplia. Entonces ellos ponen $1 millón, el multiplicador es muy alto, ellos llegan a poner hasta 100 veces sobre estos dineros o unas cantidades muy grandes. Entonces, por ejemplo, un fondo de $100 millones puede estar aquí, donde el manager tiene $1 millón y 99 millones los de arriba. Con ese dinero, ese pool de dinero, y ya con el plan de negocios, vamos a empezar a buscar este tipo de empresas de tal forma que se adquieran para crecimiento. Las empresas se van a trabajar durante 4 o 5 años, eso es lo ideal. La verdad es que en México llega a pasar que son 10 años. Y una vez que las empresas están maduras, se venden, puede ser a través de la bolsa, o puede ser a través de lo que le llaman una venta a un tercero o un estratégico. Es decir, vamos a vender, no sé, vamos a venderle Cinemex a Multicinemas, o vamos a venderle a alguien que está en el mismo negocio, ¿no? O sea, una empresa que hace, no sé, botanas, vamos a vendérsela a Bimbo, o puede ser también mucho más extraño, pero una recapitalización o recompra por el accionista original. Pero tiene que haber un evento de salida. ¿Por qué? Porque este fondo tiene un periodo de tiempo definido y tiene que devolver el dinero a los inversionistas institucionales. Y cuando vendes, obviamente, pues vas a querer vender a un precio mayor que el de la entrada, ¿no? ¿Por qué? Porque hiciste alguna transformación en la empresa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el incentivo o cómo funciona esto? Bueno, funciona de varias formas. Primero, normalmente este tipo de fondos buscan un rendimiento, y esto no es dado, es algo más o menos genérico, del 25% de tasa de retorno anualizado en dólares. Esto es normalmente lo que estos tipos de fondos buscan. Hay fondos que dan o han dado mucho más y son los más exitosos. Pero ¿cómo funciona este esquema? Bueno, pues aquí de entrada le estamos dando, digamos, todo el control al manager por una cantidad muy pequeña, pero es importante que el manager tenga una cantidad de dinero en el fondo
¿Por qué? Porque tiene pellejo en el juego, ¿no? O sea, están metidos en esto, están perdiendo. Si se pierden los dineros de aquí, se pierde el dinero del capital de ellos también, ¿no? ¿Cómo funciona? Bueno, cuando yo tengo estos retornos, o sea, cuando yo compro, después de 5 años vendo, hay una regla para ver cómo se comparten los retornos. Durante los 5 o 7 años que dura el fondo, de la cantidad de dinero administrada, generalmente se cobra un 2% de gastos, de lo que se llama management fee, que es un fee para que el fondo o para que este administrador pueda, digamos, tener para sus gastos. Pero no es el negocio no es cobrar el management fee. O sea, sobre un fondo de $100 millones yo estoy cobrando $2 millones anuales, y con eso que voy a pagar, pues voy a tener una oficina, voy a tener gente administrativa, vamos a poder pagar, pues digamos, sueldos para la gente, pero no es realmente el negocio. El negocio está que cuando yo venda, lo que va a pasar es, una vez que pasa ¿cómo se llama? El retorno del 8% anualizado, por año, perdón, en dólares, o sea, digamos que yo tengo una compañía, compré en 100 y para ponerlo fácil, en 2 años la vendo en 180, entonces yo tengo 80. Si este dinero yo garantizo el 8% por año, pues tengo que llegar a 100, el primer año son 108, como es compuesto, el siguiente año será 117, ¿no? Más o menos. Entonces, a partir de los 117 y hasta los 180, este exceso, que son 63, se comparte de manera disproporcional. Se comparte el 80% del retorno, se regresa a los inversionistas, y el 20% es un premio para el administrador. Y este es, digamos, todo el esquema en general del negocio. Esta parte es bien importante, la del 20%, puesto que hay un incentivo muy grande y alineado de que estas empresas generen un retorno importante. ¿Por qué un inversionista institucional le puede interesar invertir en este tipo de mecanismos? Bueno, porque normalmente los inversionistas institucionales tienen cantidades de dinero muy, muy grandes, dentro de los cientos de millones de dólares, y tienen que devolverle ese dinero a sus pensionados, por ejemplo, en el caso de las Afores. O sea, ustedes vienen hoy y le depositan el dinero a las Afores y van a estar depositando dinero los siguientes 30 o 35 años. Y en 35 años van a querer empezar a cobrar rentas con, obviamente, los mejores rendimientos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la Afore? La Afore necesita buscar poner ese dinero en algo que le esté pagando generalmente mejor que CETES para poder obtener retornos. Entonces, del portafolio que tiene una Afore, pues va a meter una gran parte, obviamente, por cuestiones de seguridad, en temas de gobierno o en temas de valores gubernamentales, quizás una partecita en bolsa, pero va a destinar unas pequeñas porciones a lo que es activos alternativos, donde puede haber infraestructura, donde puede haber venture capital o capital de riesgo, private equity, donde puede haber muchas otras formas de inversión que pueden llegarte a generar retornos mucho más altos que en un esquema o en una teoría de inversión de portafolios. Te va a ayudar a que el retorno general del fondo o del portafolio de la Afore o de la aseguradora de mejores retornos, ¿no? Y estos dineros los van a tener durante 20, 30 años, ¿no? Este es uno de los mecanismos. Hay otros mecanismos que pueden ser inversionistas, por ejemplo, de real estate, que se han vuelto muy famosos en México a través de fondos. Ahora en México están empezando a llegar los inversionistas de infraestructura, que es lo mismo otra vez, que una Afore puede tener dinero que puede invertir durante 20 años en un proyecto de una carretera, que es quizás el tiempo de maduración de un proyecto de esa naturaleza, y con lo que le va a pagar la carretera, el proyecto de la carretera durante esos 20 años, pues va a pagar sus rentas que tiene que estar pagando, digamos, a sus pensionados o a sus asegurados, ¿no? Básicamente este es el esquema general. Ese es, digamos, el antecedente. ¿Cómo empezó esta actividad en México? Le seguimos. Entonces, ¿cómo
cómo empezaron estas en México. Algunos de ustedes quizás han escuchado hablar de las incas. Las incas son lo que empezó a hacer lo que era capital privado. Crearon esta figura por ahí en los 80s o en los finales de los 70s, pero desafortunadamente fue algo que no funcionó. De hecho, creo que al día de hoy quedan muy pocas incas. La que más opera es la Limbursa. ¿Por qué? Porque son entidades que, como dice aquí, están reguladas por la CNBB. Entonces tienen que hacer, por ejemplo, evaluaciones de las empresas. Cuando tienes aquí empresas que son, sobre todo, por ejemplo, privadas, de entrada todas, ¿no? Y luego Venture Capital o empresas que están de reciente creación, es bien complicado evaluarlas. Y estarlas reportando a bolsa, estar haciendo cambios en los inversionistas. Realmente dejó de existir el tema de las incas. Aquí un poquito muestra la actividad global. Aquí hay un corte importante a partir de 2007 y 2008 por el tema tanto en Estados Unidos de los temas de créditos, bueno, en 2007 y en 2008 por todo el tema de la crisis económica. Pero para que se den una idea de cómo iba creciendo el tema del private equity, que en Estados Unidos se les conoce mucho también como el LBO, el Leverage Buyouts, venía creciendo a un ritmo muy importante, alcanzando casi $300 billones a nivel global. Y del lado derecho muestro lo que son los múltiplos de adquisición. Todo esto se mide normalmente en veces EBITDA, como parte de cuántas veces EBITDA estás comprando la compañía y cuántas veces EBITDA la estás vendiendo y qué tanto estos múltiplos se van moviendo en el tiempo. Y algo que es bien importante, y ahorita lo vamos a tratar de ver con mayor detalle, es no necesariamente todo el dinero que invierte el fondo se invierte como capital. Es decir, no todo el dinero que le pones aquí a la compañía, si tú tienes que pagar un precio de compra, no sé, de 50 aquí abajo, defines que vas a pagar un precio de compra de 50, lo ideal es que parte de este precio de compra te lo venga a financiar un banco y entonces tú pagues una cantidad que sea menor a los 50 y eso ayuda, como ustedes saben, en términos de evaluación, en obtener un mejor retorno con una estructura financiera adecuada. ¿Cómo se venían comportando los múltiplos de adquisición hasta el 2005? Es decir, esto quiere decir que si una empresa se pagaba 8.1 veces valor EBITDA, 5.3 veces lo ponía el banco y solamente ponía el diferencial el fondo. Entonces, ¿qué pasó en 2007? Sigue la tendencia creciente. No traigo aquí los datos de 2008, pero los datos de 2008 son totalmente a la baja. Pero seguíamos viendo un furor por pagar por estas empresas y obviamente las cantidades crecientes de inversión en este tema. En el caso de Latinoamérica también hubo estos picos. La información es en algunos casos difíciles de obtener. La fuente que yo utilizo es una que se llama Venture Equity y también muestra las tendencias. Todo esto es Latinoamérica. Podemos ver el pico que hubo en el año 99 y 2000, que fueron principalmente la burbuja de Internet. Y después las cantidades muy importantes que tenemos en 2006, 2007. 2008 debe de estar sobre 5 billones de dólares, se va a caer en 2009 de manera yo creo que importante. Pero sigue siendo unas cantidades relativamente pequeñas a los que ven otros países. ¿Y a qué se debió ese incremento muy importante? ¿Cuál? Bueno, aquí todo el tema hubo mucha burbuja. En México empezó a haber, en México y en los mercados latinoamericanos empezó a haber más acceso al crédito, más acceso a financiamientos locales. Por ejemplo, 2006, 2007, o quizás 2004, Brasil, aquí está Brasil entra a los BRICS, Brasil ha jalado muchísima inversión. Brasil tuvo en 2005, por ejemplo, el 10% de la actividad global de colocaciones en bolsa. Entonces hizo un boom en la región. Esto va acorde a todas, o sea, tú haces un corte en cualquier región y todas experimentaron lo mismo, ¿no? Ahora, no quiere decir que esto sea malo, estos son obviamente los ciclos económicos. El tema importante es cuánto pagaste por las empresas, porque acuérdate que vas a buscar un evento de salida. Como dice un amigo, dice, este negocio es como un ladrón de banco, ¿no? O sea, el ladrón del banco no nada más tiene que planear cómo llega
y cómo obviamente saca, cómo pide el dinero y cuánto dinero hay. Hay que planear también la salida, ¿no? Porque si no, no funciona el negocio, se te acaba la primera. Y es lo mismo aquí. O sea, tú tienes que ver no nada más qué empresas están para la venta y qué empresas puedes quizás causar una transformación y puedes pagar dentro de los términos razonables de precio, sino también a quién se la vas a vender. Si tú la compraste, imagínate que la compraste en el año, por inventar, en el año 2005 y planeaste tener una salida en 2008, pues nunca te ibas a imaginar en el año 2003 que iba a venir la debacle que vino. Entonces, ¿qué has hecho en la empresa? Si la empresa está lista o no, o si puedes diferir los momentos de las salidas, ¿no? Eso es bien importante. En el caso de México, bueno, aquí está por regiones también. Esto es nada más lo que son mercados emergentes, las cantidades de dinero que han sido, digamos, comprometidas a las regiones. En el caso de 2008, la cantidad es aproximadamente 60 mil millones de dólares, pero lo que es impresionante es lo poco que participa Latinoamérica. Si ustedes pueden ver, lo más importante lo acapara lo que es China, que ahí está en Emerging Asia, y lo que es la parte de Europa del Este y Rusia, ¿no? La parte de Latinoamérica captura cantidades muy muy pequeñas de lo que es capital privado. En el caso de México, también desafortunadamente México está subdesarrollado en toda la parte de capital privado, y es un tema bien importante en la parte económica. De hecho, cuando se emitió la ley del mercado de valores, la nueva ley del mercado de valores, perseguía dos propósitos. Perseguía el propósito de promover el mercado de valores, incrementar la base de empresas que están listadas en bolsa. No sé si ustedes saben cuántas empresas hay listadas en bolsa en México, y eso es mucho o poco. Menos de 200. Menos de 200. El mercado mexicano era 20 veces más grande que el mercado brasileño hace 15 años. Hoy es 4 veces más chico, para que se den una idea, ¿no? Entonces, uno de los propósitos que tenía la ley del mercado de valores era incrementar la participación del mercado de bolsa, y el segundo trae todo un capítulo que es de capital privado. ¿Por qué? Porque una empresa, imagínense que ustedes, y eso es lo que pasa en Estados Unidos, en los mercados más desarrollados, en las escuelas de negocios sale la gente, hace sus tesis, y de ahí se lanzan a poner las empresas de los proyectos, de los MBAs. Y entonces cuando llegan tienen su modelo de negocios, y es un caso verídico. Por ejemplo, Miguel Ángel Dávila, que es egresado de UNAM, fue maestro aquí. Él fue a hacer su maestría a Harvard y se juntó con 2 o 3 compañeros de ahí, hicieron su caso de negocios de Harvard para titularse. Fue en el año, no sé, 89, 90, vieron la industria de los cines en México. La industria de los cines en México era que tú llegabas dominada por Organización Ramírez, donde tú llegabas a un cine, donde era un cine de, no sé, 200, 300 personas de capacidad, un solo cine. Entonces tú llegabas y no había opciones de cuántas películas querías ver, o sea, había una película nada más. Llegabas, te formabas, tenías que hacer una cola tremenda, a la mitad de la película era el intermedio, ¿no? Para salir a comprar a la dulcería. La dulcería estaba concesionada, el negocio de dulcerías es la dulcería, ¿no? Porque no es las entradas. La dulcería estaba concesionada. Platicaba Miguel Ángel que tenía México, tenían, por ejemplo, récord mundial de tiempo de palomitas en el estante, les duraron 4 o 5 días, ¿no? Imagínense lo que eran. Entonces, hacen esa evaluación. Cuando acababa la película, te sacaban por la puerta de servicio, no volvías a entrar. Tú no podías llegar a un cine a meterte a la dulcería a comprar dulces y salir, ¿no? Como le haces hoy. Hacen esa evaluación y detectan una oportunidad en el mercado. Dicen así, que el consumidor mexicano es muy parecido en estos aspectos al consumidor americano en otros lados, y arman el plan y el caso de negocios para traer una empresa a México, poner una empresa en México que empiece a armar este formato. Pues obviamente, sin experiencia laboral, sin referencias, sin haber tenido antecedentes, cuando tú llegas a un banco, no sé si alguno de ustedes ha tenido que tener un banco para pedirte un crédito a una empresa, lo primero que dicen es 5 años de estados financieros auditados, con utilidades, con gastos positivos, cuáles son las garantías que tienes. Lo único que tenía era un business plan. Entonces, ¿quién te presta dinero para eso? En México, ¿quién te presta dinero para eso?
Entonces, los mecanismos que existen en los mercados desarrollados para financiar esos proyectos son estos, lo que es Venture Capital. Ahorita les sigo platicando un poquito más de la historia, pero básicamente lo que a ellos les pasó es que JP Morgan en Estados Unidos dijo, nosotros creemos en tu proyecto. Y pusieron, obviamente, de manera digamos, en capas, fueron poniendo dinero. Primero, pues para poder constituir a las empresas, para hacer los estudios de mercado, para hacer los estudios operativos. Por ejemplo, tenían que romper paradigmas que existían. Toda la industria del cine operaba con un sindicato. Aquí dijeron, es que no podemos operar con ese mismo sindicato, tenemos que crear, tener un sindicato que sea mucho más noble. Todo eso, pues obviamente tienes que hacer estudios, tienes que hacer muchas cosas para poder echar a andar la empresa. Y obviamente quizás para el año, no sé, 1 o el año 2, le tienes que haber metido unos cuantos millones de dólares y quizás no has abierto todavía una sala de cine. Entonces, no tienes capacidad de repago. No puedes pedir un préstamo que se esté venciendo los intereses cada mes. ¿Qué necesitas? Necesitas capital. ¿Y capital de quién? Capital, por eso se llama capital de riesgo o venture capital. ¿Por qué? Porque es capital que viene apostándole a que en algún momento más adelante del tiempo de la empresa va a haber los retornos que se están buscando. Como dice aquí, puedes invertir en estos dos grandes tipos de instrumentos. Normalmente este tipo de inversionistas tratan de invertir en algún tipo de instrumento que se parezca al capital. La simple y sencilla razón es, si tú lo que le estás apostando es que esta empresa, que hoy vale 50 y en 3 años puede valer 300, tú quieres tener o disfrutar de los beneficios de apreciación del patrimonio. Entonces, quieres estar arriba. Por otro lado, desde el punto de vista de riesgo, quieres estar abajo. Si aquí las cosas no van bien, yo quiero ser el primero que se le paga. Yo quiero tener quizás cierta prelación preferente a otros capitalistas, ¿no? Entonces, por eso se buscan alguna serie de híbridos ahí. Como decía yo, todas las empresas, digamos, están en una, si podemos dibujar en los ejes, así cómo se mueven las empresas, pues empiezan de su etapa de creación, empiezan a crecer, y aquí algunas maduran, algunas decaen y algunas se van para adelante, ¿no? Entonces están en su etapa de startup, pueden estar en su etapa temprana, en una etapa de maduración, y algunas pueden caer en lo que se llama estrés financiero. Existen inversionistas para todas estas etapas en los mercados maduros. En México, principalmente, todos los inversionistas están aquí. Que eso es un tema. ¿Por qué? Porque, otra vez, si tú quieres poner una cadena de cines y el capitalista que está dispuesto a invertir está en una etapa tardía o en una etapa madura, pues no te va a invertir. ¿Qué tipos de capital de riesgo? ¿Cuáles son las etapas que van pasando? Pues la primera, que es del libro de texto, ¿no? Que es Friends and Family. ¿Cómo empiezas a levantar tu negocio? Algunos dicen que no nada más son las 2 Fs, ¿no? Son las 3 Fs, son Friends, Families and Fools. Ahí es donde obtienes tu primera ronda de capital. La segunda ronda de capital quizás la obtienes con lo que son los inversionistas ángel. El inversionista ángel se caracteriza por ser el que da el dinero y no se va a meter en la administración del negocio, va a venir a confiar en que tú eres el que puede hacer el proyecto. O capital semilla también se le conoce. Venture Capital. No existe así como que una ventanilla muy definida, así que digas, no, tú ya te toca que te formes en la de Venture Capital. Puede ser una mezcla, pero más o menos te va dando la evolución del capital. Mezanín, que se le conoce por el pasivo, está el pasivo en un balance y está el capital, y el mezanín es algo en el intermedio. Se parece al capital, se parece a veces a la deuda. Y el capital privado, que todo toma, digamos, forma de capital privado, pero generalmente está aquí, que es más bien, como decíamos, later stage o ya etapa madura, y que generalmente está ubicado en dos grandes cápsulas: expansión y crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Yo le voy a poner dinero a esta empresa para que crezca, entonces le tengo que dar el dinero a la empresa para que crezca. O buyout. Esta es una empresa que ya está vendiendo quizás 50 millones de pesos, no ha podido
quizás crecer en mercados geográficos, todavía tiene una cartera de productos que no ha desarrollado. ¿Sabes qué? Yo se la compro al accionista que la tiene hoy y ahora yo la empiezo a fondear. Entonces el dinero no le entra a la empresa. Es lo que significa el buyout. Es decir, yo vengo y te quito tu empresa. Cuando este tipo de compras vienen con palanca o con endeudamiento es cuando se le pone la L, leverage buyout, el DIO. Cuando lo compra la gerencia, no sé si lo han visto en los libros de texto, se llaman MBOs, Management Buyout. Eso quiere decir que aquí hay una persona que quizás el accionista ya no quiere la empresa, pero el director general dice, oye, ¿sabes qué? Es un super negociazo, yo creo que la podemos hacer mejor. Pues yo puedo poner algo de dinero, consigue dinero de un fondo y entre los dos compran la empresa y apuestan en que este manager va a ser el que va a llevar la empresa hacia adelante. Eso es un poco lo que le pasó a Miguel Ángel. Miguel Ángel te cuenta la historia. Dice, a ver, nosotros cuando estábamos levantando el dinero para Cinemex, tocábamos la puerta en todas las oficinas de los capitalistas en Nueva York y nos decían, señores, no tienen experiencia. Sí tienen 24 años, sí son MBAs de Harvard, pero ninguno de ustedes tiene ni idea de lo que es la industria del cine. Entonces se fueron y un consultor les dijo, tienen que contratar a alguien. Entonces fueron y platicaron con un director retirado de una firma de cines en Estados Unidos y dijeron, pues mira, vamos a firmar un contrato a 5 años y logramos el capital, un contrato a 5 años para que nos ayudes a arrancar la empresa, ¿no? Y todo lo pusieron ya en el business plan. Entonces les empezaron a abrir las puertas en todos lados, porque este señor iba a ayudar en todo esto. Y en cuenta, dice, cuando JP Morgan ya nos dijo, vamos a poner el dinero, dijo, pero ¿sabes qué? Lo primero que hay que hacer es que hay que cancelar ese contrato. Dice, ¿cómo que hay que cancelar ese contrato? Sí, ese señor no lo queremos aquí. ¿Pero cómo que no lo quieres aquí? Dice, sí, lo que pasa es que mira, ese señor ya tiene 65 años, ya hizo su vida, ya tiene su patrimonio y todo. Tú eres el que no tiene nada, el que este es tu proyecto de vida y vas a poner todo por esta empresa. Yo quiero que tú estés al frente de eso. Yo voy a apostar en ti. Es como apostar un poquito en el jinete más que en el caballo. Y entonces tuvieron que correr al es más, nunca llegó ese señor a operar la empresa, ¿no? Y él fue el que se dedicó a operar la empresa hasta la última venta. Esa empresa se ha vendido 3 veces en capital privado y la última vez se ha vendido, no sé, igual tú sabes, la última transacción. Acaba de comprar muchísimo, no sé cuánto pagó, pero había pagado 400, 500 millones de dólares seguramente. Una empresa que empezó de cero. Aquí un poquito muestra lo que platicábamos, cómo viene una empresa, su evolución corporativa, ¿sí? Y qué tipo de capital existe para las diferentes etapas, ¿no? Y obviamente, el libro de texto, lo que todas las empresas aspirarían es llegar a ser, en su etapa de madurez última, estar en un mercado público, con obviamente recursos o obtención de recursos más fácil, ¿no? Hablar del tema de capital privado incluso trasciende esta parte de inversión. ¿Por qué? Porque las grandes operaciones que ustedes han oído quizás en Estados Unidos, como puede ser Hertz, como puede ser muchas de estas transacciones, incluso por ejemplo Nabisco, que es una de las más famosas que hubo en los 80s, estas se dan acá. Y ya es otro esquema de capital privado, donde una empresa que está cotizando en un mercado de valores, una empresa pública, quizás no tiene mucha liquidez en el mercado, o que sus precios por acción, todas las empresas quizás están pagando 10 veces múltiplos, y esta se está pagando 8 veces. Entonces llega un momento donde esa empresa se puede volver objetivo de adquisición, y hay formas, digamos, de hacer crecer ese tipo de empresas metiendo capital privado, y eso es lo que les llaman los PIPEs, que son Public Interest Private Entities. Lo que van y compran estas empresas, las hacen privadas, le quitan toda la grasita corporativa, le quitan los jets corporativos, las hacen mucho más eficientes, quizás quitan un par de divisiones que dicen estas no van a llegar a ningún lado, y en 3 años las regresan al mercado, y entonces la compraste en 8 veces EBITDA o en 8 veces múltiplo y la regresas a 10 veces, y entonces obviamente pues ahí tienes un parte de tu utilidad. ¿Qué es lo que buscan este tipo de inversionistas?
Normalmente, alguno de estos conceptos, aunque el más importante es este. El más importante es, tiene que haber un equipo gerencial o alguien que vaya a manejar el proyecto, que sea competente, que sea de toda tu confianza y que sepas que la va a lograr. Pero están buscando algo nuevo en términos de conceptos de tecnología, productos, algún producto innovador donde puedas tener, obviamente, cierta ventaja competitiva. Es decir, tú no quieres invertir en una compañía que, no sé, acaba de desarrollar. Por ejemplo, ustedes han probado esos papitas que se hacen de, ¿cómo se llama?, de arroz, que ahora las están dando creo que en Interjet. Eso salió de un proyecto de estos, de Venture Capital. Es un señor que hace unas del arroz, hace frituras que son como papas y tiene cero grasa. De hecho, abres la bolsa y no te queda nada de... Este es un concepto, obviamente, donde él patenta la tecnología, patenta la forma de utilizarlo, y lo que tú no quieres es invertir en esa compañía y que en 10 minutos se dé cuenta el competidor más grande que hay en el mercado, que obviamente tiene mucho más recursos que tú, mucho más experiencia en ese ramo, y replique lo que tú estás haciendo, y entonces tú te quedas con una caja vacía, te quedas con una empresa que hace lo mismo, que hace la de enfrente, que hace la de al lado, y entonces no tiene valor. Normalmente tomas una participación significativa. ¿Por qué? Sí. Es al respecto de que seas propietario de la tecnología o así. Aquí en México no es un problema que no puedes poner este tipo de cláusulas que se llaman, creo que non-compete o así. O sea, que de pronto se puede voltear el mismo emprendedor, bueno, para el caso de las startups, y ponerte enfrente de sí. competencia. Hay formas de hacerlo, pero sí es un problema. ¿Esto qué quiere decir? Si yo voy y le compro a alguien una empresa, esto pasó en un caso muy famoso en Argentina. Ustedes conocen los helados estos que se llaman Alto Tango. Esos. Estos los creó un emprendedor en Argentina, que llegó y le vendió su empresa a un fondo de capital privado. Y lo que tú dices, normalmente cuando haces eso, es decir, cuando al creador de esta empresa le compras la compañía y él ya no va a estar, tú lo que le dices, oye, pero pues tú los próximos 5 años te puedes dedicar a cualquier cosa salvo a hacer helados, ¿no? Y entonces firmas un contrato de no competencia. En el caso de México y en el caso de muchas otras legislaciones es anticonstitucional. O sea, tú no puedes restringirle a nadie algo que no puede hacer en términos de negocios. Hay formas de hacerlo ¿cómo? O sea, yo puedo agarrar y decir, a ver, yo te voy a pagar a ti 50, o sea, es que voy a guardarme 5 y esto los pago dentro de 5 años si no hiciste helados durante estos 5 años. Entonces, tú decides si te pones a hacer helados, pues ya me cobras tus 5. Lo que hizo este señor en Argentina es que el día que se rompió su non-compete, un año antes, creó otra compañía. Y para los que han ido a Buenos Aires, hay una compañía que se llama Oltra Volta, que significa en italiano de vuelta. O sea, estoy de vuelta, y rompió el non-compete, y fue un pleito con ese fondo de capital, y nunca lo lograron hacer. Pero, por ejemplo, Alto Tango es una empresa que está, gracias a un fondo de capital privado, pues tiene oficinas, está en Mazarik, está creo que aquí en Pedregal. Ese tipo de crecimiento normalmente lo viene a empujar un fondo de capital de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque pues, ellos traen presión de querer, saben muy claro lo que quieren hacer, ¿no? O sea, que la empresa crezca, que valga más. ¿Por qué? Porque eso significa un rendimiento más importante para ellos y para sus inversionistas, ¿no? Pero sí es un tema, el tema del non-compete. Entonces tienes que evaluar ese tipo de situaciones, ¿no? Cuando es crítica ese tipo de situaciones es cuando tienes un negocio donde la persona a la que le estás comprando el negocio, si ya no va a participar, es lo que se llama un key person, o es una persona clave. Es decir, esta compañía vende tecnología y el vendedor de esa tecnología es este señor que el día de mañana ya no va a estar. Entonces tienes dos riesgos. Uno es, la empresa que estoy comprando se va a quedar acéfala en la parte de ventas. Y segundo, este señor, pues el día de mañana pone otro changarro igual y empieza a vender lo mismo o vender algo similar, ¿no? Eso es algo que tienes que ser muy cuidadoso, ¿no? Tienes, como decía, que tener una participación significativa. ¿Por qué? Porque tienes que tener formas de accionar la venta de la empresa, formas de accionar, y si las cosas no se están haciendo como dijiste, tienes que poder cambiar al director de operaciones, al management, a quien tengas que cambiar,
para poder hacer que tu empresa empiece a hacer su plan de negocios. Eso es bien importante. Es decir, hay muchas compañías, y ese ha sido quizás uno de los casos de éxito de Latinoamérica, en el sentido de que llegan los fondos, invierten en compañías familiares, que han sido familiares toda su vida, y no tiene nada de malo ser una empresa familiar, pero los incentivos son muy distintos, y de repente, 4 años después, no cambió el status quo. Es decir, la empresa siguió siendo familiar, nunca te permitieron profesionalizar a la empresa, institucionalizarla, y siguió haciendo lo mismo. ¿Por qué digo que las empresas familiares tienen ese tema? Generalmente, y no puedo decir que todas son así, pero hay muchas empresas que ustedes las ven familiares, han sido familiares por generaciones, y empresas rentables. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el fundador, que es el que crea la empresa, que la pone a trabajar, que con su esfuerzo la echa a andar y crea la compañía, después las siguientes generaciones no necesariamente tienen el mismo incentivo. Quizás no son los mejores para manejar las empresas, y lo único que pasa es que pues, dan suficientes rendimientos en términos de dividendos y demás, que no hay un incentivo de decir, bueno, ¿para qué vamos a Brasil? ¿Para qué vamos a internacionalizarnos? ¿Para qué ponemos un comité independiente? Oye, pues yo la vivo muy bien con mis rentas, con el dinero que da, y entonces no crece. Hay muchas compañías de esas en México. No es malo, cada quien hace lo que uno quiere, pero este tipo de esquemas es bien importante que sí vayan evolucionando y van creciendo. Las empresas, es mucho de mentalidad, digamos, anglosajona. Las empresas americanas, así lo ves. Hay muchas empresas, incluso las empresas pequeñitas, que lo tienen muy claro. Dicen, a ver, esta empresa la estoy creando, que en 10 años la quiero vender. No me importa, ya estaré haciendo algo distinto a lo que estoy haciendo el día de hoy. No voy a estar perdiendo trabajo, al revés, voy a estar haciendo algo diferente. Esta es de Eduardo Campiano, de Advent. Pero es importantísimo. ¿Cómo pueden, si ustedes ya han visto evaluación, hay la teoría de evaluación, digo, es mucho más complicada que esto, pero básicamente es, multiplicas un ingreso o utilidades, un flujo de utilidades, puede ser EBITDA, puede ser utilidades, impuestos, lo que tú quieras, por un múltiplo y le restas la deuda, y así es como obtienes el valor de una empresa, en términos sencillos. Entonces, como dicen ellos, pues hay 3 formas para incrementar el valor de la empresa. Es decir, si hoy yo compro una compañía que su utilidad es 100, pagas un múltiplo de 5 veces y trae una deuda de 200, esta compañía tiene un valor del capital de 300. Si yo quiero generar un retorno, el que quieran, para el año 5, pues este número obviamente tiene que crecer. Hay 3 formas como puede crecer. ¿Cómo puedes cambiar la utilidad? Como dice aquí, haciéndole algo a las operaciones, vendiendo más, que te cueste menos y gastando menos. No hay ciencia oculta, ¿no?, en esto. Entonces es un input operacional, cambiar la forma en que opera la empresa actualmente, hacerla más eficiente, hacerla más productiva, hacerla más rentable. ¿Cómo puedes cambiar un múltiplo? Eso es lo más difícil. Los múltiplos normalmente se dan por industrias. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer ahí? Tratar de hacer que la empresa sea mucho más estratégica. Yo tengo un cliente por ahí, en un caso que es el de Omex, y ellos decían, a ver, los múltiplos de las empresas de construcción, no sé, son de 4 veces, pero los de las desarrolladoras de vivienda se fueron a 7. De hecho, ustedes vean las desarrolladoras de vivienda en los últimos 10 años, prácticamente todas se cotizaron en bolsa. Entonces dijo, la empresa que nosotros tenemos, la tenemos que hacer, no es una constructora, la tenemos que hacer desarrolladora de vivienda. Y para eso tenemos que quitar muchas líneas de negocio que no van de acuerdo a ese objetivo estratégico. Oye, que el dueño le gustaba porque al sobrino le había dado la línea de que empezara a construir carreteras. ¿Sabes qué? Pues que lo hagan en otro lado, porque aquí queremos cambiar ese mundo. Es lo más difícil, ¿eh? Y la última parte es, pues, si la deuda es muy cara y si la deuda está muy alta, pues la única forma es bajar el nivel de deuda. No hay ciencia.
Una de estas tres cosas tienes que hacer en el tiempo que estás invertido. Normalmente, en lo que se trabaja más es en esta. O sea, lo más predecible, por decir así, es esta. ¿Por qué predecible? Porque puedes decir, esta empresa hoy vende nada más en la Ciudad de México, tiene una oportunidad de vender a nivel nacional. Esta empresa nada más vende esta línea de productos y se puede expandir en esta otra línea de productos, ¿no? Tiene capacidad de utilizar su red de distribución para meter más productos y entonces crecer. Eso es normalmente lo más no quiero decir fácil, pero de estos tres puntos relativamente hablando es lo que pasa. Entonces es lo que empiezas a buscar, ¿no? ¿Cómo funciona un fondo de capital privado? Pues aquí están básicamente el ciclo de vida que tiene. Empiezas por el establecimiento del fondo, como dice allá, el fundraising. Después viene una etapa de oportunidades de inversión, donde estás viendo en dónde invertir y estás haciendo las inversiones. Viene una etapa de monitoreo y mejoramiento de las empresas que están en el portafolio, una etapa de salidas y de cierre del fondo, ¿no? Entonces, básicamente vamos a revisar. La primera parte es cómo establecer un fondo, que es lo que platicábamos la parte de aquí arriba. ¿Quiénes son los que fondean este tipo de inversionistas? Los fondos de pensiones, como decíamos, endowments, fundaciones, compañías de seguros, bancos de inversión, las multilaterales, bancos de desarrollo y demás. En México, ¿qué pasaba o qué pasa? En México, por ejemplo, el pool más importante de inversionistas institucionales está en las AFORES. Aquí les muestro las cantidades de dinero que tiene el sistema de las AFORES y cómo ha crecido, es exponencial esto. Al 31 de marzo, de acuerdo a las valuaciones de la bolsa, valía más o menos 900,000 millones, o sea, esto es 900,000 millones de pesos, que debe de ser un 20% más o menos, 15% del PIB. Tradicionalmente las AFORES en México no pueden invertir en ninguno de estos esquemas, no pueden invertir en ninguno de estos esquemas. Entonces, ¿quién venía a invertir en este tipo de fondos? Pues eran los fondos de inversión internacionales, los maestros de Ontario, los bomberos de Idaho, los maestros de California, que son los inversionistas más grandes del mundo, etcétera, etcétera. Aquí es donde en México hay una oportunidad súper importante. Se acaba de publicar, hace un año, 2 años, una regla donde empieza a desregular esto para las AFORES, y a las AFORES les dice, te vas a dividir en 5 AFORES básicas, donde vas a poner los dineros de acuerdo a estos estratos, estos parámetros, de acuerdo a la edad de tus trabajadores, y te voy a establecer ciertos parámetros de inversión. Aquí resumí los que son relevantes para esta plática, y te va a permitir, en el primer estrato, que es los que ya se van a retirar, no te va a permitir invertir ni en fibras ni en estructurados. Ahorita platicamos un poquito más de los estructurados. Pero a partir de la CIEFORE 2 y en adelante, los porcentajes que son mínimos, es decir, hasta un 5% del capital neto, y esto está muy amarrado, en estructurados o en fibras. Las fibras, no sé si alguno de ustedes sabe qué son las fibras. Las fibras son los fondos de capital inmobiliarios, que no han funcionado en México por una razón fiscal, pero es lo mismo, nada más que en lugar de estar invirtiendo en Galloso y en Cinemex y en todo esto que son empresas, vas a estar invirtiendo en un proyecto inmobiliario, en un hotel o en un desarrollo residencial o un desarrollo de viviendas o en un edificio corporativo. Armas un portafolio, pero nada más de real estate, de bienes raíces. Los separan por razones fiscales, porque la parte de bienes raíces, los que son fiscalistas saben que tiene un tratamiento muy difícil, sobre todo para los inversionistas extranjeros. Es la única razón que se separan. Y también existen fondos de inversión de infraestructura, que esos están empezando a llegar también a México. Y es lo mismo, vas a empezar a invertir. También, ¿por qué se separan? Porque los tiempos de maduración son muy distintos. No es lo mismo esperar a que Cinemex se monte, arme las empresas y empiece a operar, que esperar que la carretera del Sol, de Acapulco, pues, de rendimiento. O sea, el perfil y el horizonte de retorno de inversión es muy distinto, o una PESA o algo así. Entonces, también es bien importante que lo separan. Pero entonces se abre la puerta
se abre la puerta en algunos casos de los 5%. Este pasa lo siguiente, que se nos alcanza a ver. Esto es lo que tenía el sistema. Entonces, pues échenle números con la primera gráfica. Si llegase a ver muy ambiciosamente el 5% de alguno de estos números, es como 5 veces lo que mostré en la primera gráfica de lo que recibimos en todo el año. O sea, tiene un potencial gigantesco. ¿Qué es lo que pasaba un poquito con las Afores? A las Afores primero empezaron en 90 y tantos, o sea, el sistema es relativamente joven. Empezaron a decir, pues inviértele con poco riesgo, sabes que lo menos que puede pasar, lo menos que puede darse el lujo el gobierno es que truene el sistema de pensiones, como ya pasó ahorita en Argentina, que lo están tomando. Entonces, lo que tienen que hacer es hacerlo con cuidado. Entonces empezaron a invertir en CETES, empezaron a invertir en papel de gobierno, a unos rendimientos muy interesantes, pero empezaron a comprimirse las tasas. Entonces llega un momento donde el sistema no va a alcanzar. El presidente Fox dijo que toda la gente que estudia en las Afores mínimo se iba a retirar con 3 salarios mínimos. No alcanza. O sea, si tú platicas y ves lo que dicen las Afores, no alcanza. Con los rendimientos del 5% no va a alcanzar a pagar. Entonces tienen que empezar a expandir. ¿A dónde abrieron? Abrieron la deuda. ¿De papeles de quiénes? De las AAA. Entonces, digamos que empezamos a financiar a los Cemex, a los Televisas. Son empresas muy buenas, pero tienen muchas oportunidades, otras alternativas de financiamiento. Y ahí, como no era suficiente el mercado y esto empezó a crecer, dijeron, ¿sabes qué? Empieza a financiar a las empresas AAA, pero extranjeras. Entonces, algo que era muy irónico, ¿no? O sea, que no permitiéramos que los trabajadores mexicanos pudieran financiar los proyectos de mexicanos, pero sí estuviéramos invirtiendo en empresas extranjeras AAA, financiando a los General Electric o a los que sean. Dices, las empresas no necesitan mayor fuentes de financiamiento, las que lo necesitan son las empresas en México. Yo creo que esto se va a ir abriendo poco a poco y va a venir más oportunidades ahí, pero con que le abran ahí a la llave va a ser un caso bien importante de éxito. Normalmente platicaba, por ejemplo, de cómo les va a los inversionistas de los fondos cuando levantan dinero, y eso me lo platica la gente con Advent. Advent ha sido muy exitoso. Advent levantó su primer fondo, igual los números no son exactos, pero el primer fondo fue de $150 millones, es un fondo latinoamericano. Su segundo fondo, si mal no recuerdo, fueron como $250 millones. Su tercer fondo fueron 375 y su siguiente fondo debe de estar sobre los 1.200, o sea, $1.2 billones. Dineros para invertir en la región. Esto, comparado por ejemplo con otro fondo muy exitoso en México, que es Nexus. Es un fondo donde su fondo más grande ha sido de $150 millones exclusivamente para México. Entonces, batallan para poder levantar dinero los que son en México, porque cuando, a mí me lo dicen los fondos, cuando vas, te sientas en la oficina del administrador de fondos de los profesores de California, lo primero que te pregunta es, bueno, ¿en qué va a invertir el fondo y cuánto dinero le estás metiendo tú? Para saber qué tanto estás, arriesgando tú como manager. Y la segunda pregunta es, ¿cuánto están invirtiendo los mexicanos ahí? Y pues ahí es donde se tropiezan. Y bueno, pues es que fíjate que los únicos que pueden invertir son la FINSA, pero pues las Afores no pueden invertir. Entonces ahí es cuando dicen, a ver, espérate, ¿y tú quieres que invierta? ¿Cuáles? Entonces sí es bien importante que se empiece a abrir a las Afores, a las aseguradoras, para empezar a crecer el sistema en México. Esa es la parte del levantamiento digamos que es la parte inicial del fondo. Luego, ¿qué pasa? Empiezas a revisar lo que son las oportunidades de inversión. ¿Cómo pasa esto? Bueno, lo primero que ves es empezar a evaluar business plans, empezar a evaluar empresas. Aquí está lo que normalmente incluye un business plan, es decir, en qué vas a invertir, a qué se dedica la compañía, ¿sí? La calidad de la gerencia, la competencia que existe, qué barreras de entrada hay, qué riesgos inherentes a la empresa, cómo ha venido operando, para qué vas a usar el dinero, ¿verdad? Y cuál es la tesis para el retorno de la inversión, es decir, cómo voy a poder yo sacar el dinero de aquí, ¿sí? Como decíamos, se firma un acuerdo de confidencialidad, se tiene que determinar el tipo de inversionista que tiene,
Y todas estas situaciones se establecen en lo que se llama un term sheet o un acuerdo de términos de referencia o letter of intent, que establece todo en qué tipo de inversión vas a entrar, cuánto de la empresa vas a obtener, la evaluación, qué derechos va a tener el inversionista, y es una parte que es típica de la parte de capital privado y ahorita vamos a revisar, porque es muy específica los tipos de derechos que existen, los principales términos y en su caso si vas a tener exclusividad. Como decíamos aquí, identifica quiénes se van a quedar de los accionistas, si van a convertirse en empleados o no. Muchas veces lo que pasa es que tú llegas a las empresas familiares y los mismos accionistas que trabajan ahí, primero no existe una división entre su rol de accionista y su rol de empleado o de directivo. Es decir, todo entra en una sola canasta, ¿no? Entonces, si no tienen, por ejemplo, un contrato de sueldo, un contrato de empleo con sueldo definido, sino simplemente, oye, pues ahora paga la tarjeta American Express, ahora va no sé, la reparación del coche. Entonces, empezar a definir ese tipo de situaciones. Oye, a ver, como tu rol de directivo, este es tu sueldo, porque este es el sueldo de un director de esta naturaleza en una empresa, con estas funciones. Estos son los beneficios que tienes. Y como accionista pues serán otros, y ese será lo que se define más adelante, ¿no? ¿Cuánto se va a invertir? ¿Cómo se va a determinar el precio? Eso es clave. Normalmente las negociaciones no son, te voy a pagar 50 por tu empresa, sino es, va a pagar un múltiplo de las utilidades, y vamos a revisar cuántas son las utilidades, ¿sí? Y si las utilidades, si yo me dice que son 100, perfecto, te pago 5 veces. Pero si yo reviso y las utilidades son 90, pues ¿cuál es el número? ¿Cuánto es lo que vamos a pagar? Vamos a pagar 5 veces de las utilidades que tiene. Una definición muy clara de lo que es el precio, ¿no? ¿Qué va a pasar con los dividendos? Preferencias de liquidación. ¿Quién va a estar primero formado para poder liquidar sus inversiones? ¿Qué pasa en casos de redención de acciones? Etcétera, etcétera. Temas bien interesantes como lo que es derechos de voto, composición de consejo de administración y asuntos especiales que requiere la apelación del inversionista. Todo esto, que lo vamos a ver ahorita, en México no estaba regulado. O sea, una de las cosas que necesita, por ejemplo, un inversionista de esta naturaleza es, una vez que estamos aquí invertidos, yo quiero, quizás voy a invertir, el fondo quizás invierte un 30%, y el 70% se queda en manos del inversionista o del accionista original. Pero ¿sabes qué? Yo con este 30% necesito tener ciertos derechos de voto que me permita decidir sobre actividades como veíamos en esas tres. O sea, tú no me puedes cambiar el plan de negocios de la empresa. No me puedes decir que yo invertí en una compañía que hacía carreteras y ahora nos vamos a dedicar a hacer refrigeradores, ¿no? O sea, cambios de esa naturaleza, aunque yo tenga el 30%, yo tengo que tener injerencia de decisión. ¿Qué otras cosas son importantísimas? No puedes tú decidir sobre financiamientos, tenemos que hacerlo conjuntamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puede pasar que ahora te endeudes o endeudes más allá en la compañía de lo que estaba presupuestado y entonces y fuera de lo que era el plan original, ¿no? O a términos que no son aceptables. Ciertas características de los derechos de voto. La Ley General de Sociedades Mercantiles, que seguramente ya la vieron, prohíbe que tú establezcas acuerdos fuera de las proporciones que tienes de los términos de las posiciones accionarias. O sea, tú no puedes predefinir tu voto, tú no puedes decir, oye, yo cada vez que se vote en términos de asuntos de financiamiento voy a votar igual que el de al lado. No lo puedes hacer así. O muchas otras prohibiciones. Entonces, la nueva ley del mercado de valores, que aunque aplica, es curioso, la ley del mercado de valores aplica para las empresas públicas y para las privadas. ¿Y por qué lo hicieron así? Porque no podían cambiar la ley general de sociedades mercantiles por temas políticos. Entonces, en la ley del mercado de valores le pusieron un chipote diciendo, ¿sabes qué? Vamos a crear un capítulo especial para empresas que voluntariamente quieran acogerse a esta ley, establecerse como lo que se llama las APIs, y entonces en la figura de las APIs vamos a poder hacer todo esto que no te permite la ley general de sociedades mercantiles. ¿Qué otras cosas se establece? Bueno, acuerdos de empleo, como platicábamos, las condiciones para el cierre, incluye due diligence,
el cierre de la operación. De ahí, ¿a qué pasas? Pasas normalmente al proceso de due diligence, que es la evaluación financiera, evaluación fiscal, legal, laboral, aspectos comerciales, operacionales, ambientales, los que le apliquen, los que sean importantes para la operación de la empresa, que te permita conocer, digamos, todos los asuntos de la compañía, del mercado, y validar esa tesis de inversión donde dice, sí, en México sí puedes venir a poner multisalas, sí puedes venir a transformar de una sala a 14 salas, hay un mercado, puedes cambiar esto. Obviamente en una empresa que no está operando, pues todas las evaluaciones que se hacen son de mercado. En una empresa que está operando, las evaluaciones no nada más son de mercado, son cómo está operando, qué capacidad tiene la empresa de hacer esa transformación, cómo están los asuntos legales, laborales, fiscales, etc. Si todo esto se llega a un acuerdo y se refleja obviamente en términos favorables, se pasa a lo que es un contrato de compraventa o diversos acuerdos, como vamos a ver ahorita más adelante. Generalmente es un contrato de suscripción de acciones, un contrato de préstamo. Generalmente se firma un acuerdo entre accionistas. Esto es importantísimo. Esto es donde se regula este tipo de operaciones. Cómo yo, con un porcentaje menor o mayor, voy a regular mi relación con los otros accionistas. Bueno, la Ley General de Sociedades Mercantiles prohibía los convenios entre accionistas. Entonces, todos los convenios entre accionistas, si se firmaban en México, pues tenían el reto de pasar ante una corte, como decíamos, lo del convenio de no competencia, que no sabes si era ejecutable o no, o la otra opción es pues, irlo a firmar a Nueva York. Irlo a firmar a Nueva York suena muy fácil, pero pues, tienes que contratar abogados, tienes que contratar, entonces las operaciones se empiezan a encarecer. Firmas también, en algunos casos, contratos de compraventas de acciones o put y calls para efectos de poder vender o recomprar acciones, depósitos, escrows, fideicomisos, custodias de acciones, contratos de empleo, estatutos sociales, no sé si se me va alguno, pero generalmente son los más comunes, ¿no? ¿Qué es lo que incluye el acuerdo entre accionistas? ¿Cómo se va a formar el Consejo de Administración? No necesariamente se forman los consejos de administración en estas proporciones. ¿Qué votos requeridos, qué votos se requieren para ciertas actividades o ciertas decisiones? ¿Quién va a nombrar el director general de finanzas y operaciones? Es algo que es trascendental. Normalmente cuando estas operaciones pasan, llega el inversionista y empiezan a platicar con las empresas familiares y le dicen al dueño, bueno, pues tú te vas a quedar porque has hecho todo esto, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué? Va a venir una cláusula que si tú no empiezas a hacer tu chamba bien, yo tengo el poder de removerte y de poner a alguien competente a hacer esa chamba, ¿no? Y pues es así como que medio difícil de aceptar, ¿no? Normalmente todo este juego para efectos de que suceda una transacción es un tema fundamental, que es alinear intereses. Si una empresa o un accionista o un dueño no está convencido de que es el camino de llevar una empresa de este valor a 600, vas a poner trabas. Si lo entiende y hay una buena asociación con el inversionista, normalmente funciona. Muchos fondos lo que hacen es tomar posiciones del 100% y con eso te evitas el problema. No hay con quién sentarse en la mesa, no hay con quién venir a discutir. Pero muchos otros fondos toman posiciones minoritarias y tanto los que han tomado 100% y los que toman minoritarias han sido exitosos. Hay casos muy exitosos de Advent donde ha tomado 100% y hay otros donde no. Por ejemplo, más adelante vamos a platicar de el caso de Omex. Omex, que era una desarrolladora, no sé si la conocen. Omex es una desarrolladora de Culiacán, de los señores de Nicolás, 2 hermanos. El más grande debe tener 47, 48 años, ahorita, pero pues hace 10, 12 años que llegó la inversión. Tenía una empresa familiar, construía casas en Culiacán, o en Sinaloa quizás, y tenía potencial de crecimiento. Y ellos igual, llegó un fondo que invirtió no más de un 30% en la empresa, pero realmente se convencieron de que el fondo venía a traer valor, venía a ayudarlos a transformar a la compañía,
y empezaron a aceptar, digamos, a tomar decisiones en conjunto, sin necesariamente decir, no, pues yo tengo el 70% aquí y aquí se hace lo que yo digo, ¿no? Sino a tomar decisiones que realmente les ayudaran a generar negocio para esa compañía. Pero para que se den una idea, Nexus, que es un fondo que invirtió en Omex, Nexus debió haber invertido, no tengo el dato exacto, pero entre 20 y 30 millones de dólares, más otro inversionista que debió haber puesto también rondas de capital similares, en una empresa que quizás valía 50, 60 millones de dólares en su momento. Cuando se colocó en bolsa, se colocó en 1.300 millones de dólares. Convirtió en la constructora más grande de México, más grande que ICA, más grande que Tribasa en su momento. Además, ICA, que llegó a valer 3.000 millones de dólares, su capital social, su capital, valor contable, de mercado, y esta empresa, en cosa de 10 años, cuando ICA la pasó muy mal, esta compañía se volvió más grande que ICA, porque su valor de capitalización llegó a superar los 1.000 millones de dólares. Fue claro, el señor sigue haciendo casas hoy, sigue teniendo otros negocios, y se pueden imaginar lo que puede valer el 70% una empresa de 1.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, es algo muy claro de alineación de intereses. Como él decía, si yo no soy el mejor para hacer esta función, pues lo revisamos, lo aprobamos entre todos y habrá los mecanismos de los comités necesarios y pondremos al mejor para que haga esa chamba, ¿no? Está lo que se llama los derechos de veto de inversionista, ahorita lo platicamos, poder de remover a la gerencia en las circunstancias preestablecidas, etcétera, etcétera, ¿no? Quisiera revisar el que sigue. Hay dos derechos que le llaman muy importantes, que es estos dos, que son los derechos contractuales para la venta a un tercero. Este es bien importante. Estos dos términos nada más los van a oír en Private Equity. No existían en la legislación mexicana, se llaman los drag along y los tag along. Son dos derechos que incluso estaban, que no se permitían en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, en la nueva Ley del Mercado de Valores se preestablecen mecanismos para poder ejecutar estos dos derechos. El primero es, como dice aquí, en caso de que un tercero oferte para la compra de las acciones de la empresa, el inversionista tiene el derecho de arrastrar sus acciones para la venta del tercero. ¿Qué pasa? Imagínense que yo estoy aquí, yo soy el dueño del 30%, y ustedes tienen el 70%. Yo aposté en que ustedes son los mejores para poder poner esta empresa que va a hacer construcción de casas, ¿no? Y sucede que en este periodo de 5 años en los que estamos aquí adentro, a ustedes se les acerca ICA, por poner un ejemplo, y les hace una oferta que agarran y dicen, pues, no suena mal, ¿sabes qué? Le vendo ahí. Le venden el 70%. Entonces el inversionista que está aquí con el 30% de repente voltea y dice, ups, ya no está Miguel Ángel Ávila en la empresa. Ahora está un socio estratégico que sus intereses pueden ser totalmente distintos a los que originalmente yo establecí cuando evalué la inversión. Y entonces, este es un problema gigantesco. Entonces, ¿esto qué te dice? Si tú de la empresa recibes una oferta para vender tus acciones y decides vender, yo tengo el derecho de, digamos, arrastrar las acciones ante la venta del tercero. Y en el caso del de abajo es el derecho, digamos, similar, que es, imagínense que yo tengo la oportunidad de salir a vender la empresa. Y entonces, supongamos que la quiero vender a ICA. Y digo, bueno, yo le puedo vender a ICA la empresa el 30%, quizás para una empresa como ICA o para un corporativo, no va a ser tan atractivo como un 100%. Porque no la puede consolidar, porque no puede tomar todas las decisiones, porque tiene que compartir ciertas decisiones. Entonces, van a pagar mucho más por un 100% que por un 30% o un 50%. Entonces, yo no puedo estar sujeto al humor al que se levantó ese día, digamos, mi accionista, y decir, no, pues hoy no quiero vender. ¿Por qué no quieres vender? ¿No? O sea, ¿qué les digo a los bomberos de Idaho? ¿No? O
porque a él le van acciones de la empresa Patito en México y pues ahí a ver cómo pagan el súper allá, ¿no? No, o sea, tienes que tener estos dos derechos. En un caso, oye, si viene la oferta, ¿sabes qué? Arrastras tus acciones y las vendes. Y en el caso de que, oye, tú recibiste la oferta, engrapo yo mis acciones y tú las vendes. Esos dos derechos no los permitía, o sea, los prohibía la Ley General de Sociedades Mercantiles. O sea, un cohete hacer las ventas cuando estabas en temas minoritarios, porque tenías que establecer fideicomisos o establecer depósitos de las acciones para que estuvieran en garantía y decir, oye, pues las liberas para que las vendas. ¿Y qué es lo que pasaba? Cualquier fideicomiso, de los que están en un banco, los que han tratado de los fideicomisos, un fideicomiso te cuesta. Aunque es un fideicomiso de garantía que no hace nada en todo el año, te cuesta. Te cuesta abogados porque hay que hacer el fideicomiso, te cuesta quizás contadores porque hay que hacer declaraciones anuales, lo que sea. Tienes que pagar los fees de administración del banco. Entonces, esquemas mucho más complicados. Y cuando ibas y le explicabas eso a los inversionistas institucionales, al cuate que está sentado en California, que invierte en 350 private equities en el mundo, y le dices, mira, es que ¿sabes qué? México, que no recibe inversiones y todo eso, tenemos que poner fideicomiso y todo eso. Tiene que decir, señor, ¿sabes qué? Hay 14 países formados atrás de ti que tienen todo esto resuelto. Déjalos pasar. Como decía un cliente, dice, fue a ver a uno de los inversionistas de Washington y ellos iban a levantar un fondo más o menos de $200 millones y los recibieron. Pero le dijo el cuate, le dijo, mira, yo tengo $38 mil millones para invertir cada año en fondos de inversión. Entonces, es matemático. Yo tengo nada más 52 semanas al año, con tantos días, con tantas horas que puedo dar. Si yo no veo un fondo de más de $100 millones, o sea, cuando yo escribo un cheque de más de $100 millones, ni el café ni las galletitas me salen. Entonces, puede estar muy a todo esto, pero no tienen el tamaño. Y todo esto, bueno, todo el mundo quisiera tener un fondo de $1.200 millones. No se trata de querer o no querer, tiene que haber todo un sistema que empiece a alimentar este tipo de empresas para crecer y el mismo mercado para que vaya evolucionando. Entonces, con la nueva ley del mercado de valores, como dice ahí, estos dos temas del tag along y del drag along, no me acuerdo ni cómo se llaman, ya se permiten. Entonces, empezaron a resolver toda esa serie de asuntos que inhiben la operación, digamos, de este tipo de inversión, ¿no? Y finalmente, bueno, ¿qué pasa después de que inviertes? Vas armando un portafolio. Durante ese tiempo que estás ahí invertido, ¿qué es lo que haces? Normalmente institucionalizar la empresa, mejorar las estructuras. Otra vez, las empresas familiares no necesariamente en algunos casos invierten en sus estructuras, invierten digamos, a veces están descapitalizadas las empresas. ¿Por qué? Porque la misma separación de la familia con la empresa no les permite a las empresas decir, este año sí invertimos, no, pues este año hay que ver cuánto es lo que nos dejan invertir, etcétera, etcétera. Aquí es buscar la ejecución de los proyectos de inversión. Cada proyecto de inversión se evalúa con términos de retorno, se está constantemente viendo cuál es las mejores alternativas de financiamiento. También, qué es lo que aporta un fondo a una empresa. O sea, no nada más es el dinero. Desde el punto de vista de la empresa, pues si yo voy a traer dinero, pues nada más hay que ver qué otras cosas vienen, ¿no? ¿Sí? Un banco te da dinero. Claro, te está cobrando cada mes, si puedes pagar el interés, pues quizás es tu opción. Pero si tú lo que necesitas es contactos, estrategia, capacidad de crecimiento, lo que decía el señor de Omex, dice, oye, yo me sentía mucho mejor sentado en mi consejo, con gente que sabía hablar del tema, que estaba viendo otras empresas, consejeros independientes, gente que estuviera realmente apoyándome a tomar decisiones. Eso es lo que recibe la empresa. En el caso de Omex, vamos a ver eso, como decía, él platicaba esa historia y decía, a ver, a mí cada vez que nos sentábamos a revisar esto, me decían capital de trabajo. Yo estaba hasta acá, y las cosas hacemos bien. Y él cuenta la historia, dice, nosotros construíamos una casa
en 39 semanas. Y me molestaban que el capital de trabajo, revisábamos y no sé qué. Está bien, dice, ya un día, nada más por ya quitármelos de encima, nos pusimos a revisar y a trabajar y no sé qué. Y dice, hoy construimos una casa en 7 semanas. Cualquier persona que haga un modelo financiero, no sé si le pones los modelos financieros piden números para capital de trabajo, y normalmente tú modelas poniendo pues, cuántos días de capital de trabajo tienes, ¿no? En este caso es inventarios. Ponerle de 39 semanas a 7 semanas, pues hay tantita variación, ¿no? Te libera dineros. ¿Para qué? O para no meterle más dinero a la empresa, porque no necesitas más capital o más financiamiento, o para en lugar de construir, no sé cuánto sea la relación, una casa, pues construyes 4. El capital que necesitabas para una casa, hoy construyes 4 casas, con la misma base de capital. Entonces, ese tipo de aporte es el que vienen a traer este tipo de fondos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Como decíamos, monitoreo de la empresa. ¿Qué es lo que esperan estos fondos? Bueno, pues están monitoreando en qué momento puede haber una salida, ¿sí? Normalmente, otra vez, los ciclos son en los 5 años. Hay fondos que han salido en 1 año, hay fondos que han salido en 12 o 13 años, y es un problema. ¿De qué depende? Bueno, pues depende de muchas cosas, como veíamos en las gráficas. Primero tiene que haber un mercado, primero tiene que haber las condiciones económicas, pero realmente tienes que estar pensando desde el día que entras, en la historia del ladrón del banco, cuál es la puerta de salida que vas a ocupar. Estás comprando una compañía que en 5 años a alguien le puede interesar. ¿A quién le puede interesar? ¿Sí? Es una compañía que se le puede vender a General Electric, se le puede vender a Bimbo, se le puede vender a Televisa, o es una empresa que no va a ser sujeta a una venta de una de estas características. Como dice aquí, hay varias formas de salida. La del libro de texto es a bolsa, sacarlas a bolsa. ¿Por qué? Porque normalmente, no sé si el mejor múltiplo lo obtienes en la bolsa. Aparte de que hay ahí muchas estrategias para incluso cuando la sales a bolsa después puedes tener todavía mejorar tus rendimientos, pero generalmente es sacarlas a bolsa. O sea, agarrar una empresa que, como decíamos, estaba aquí, le pones el capital, la llevas acá y en ese momento la sacas al mercado. Otra de las alternativas es la venta de las acciones a un tercero o una salida a una estrategia. Ese ha sido el 80-90% de los casos en México, de las que platicábamos aquí. Y en el caso, la tercera es la venta de las acciones a un accionista. Hay casos donde hoy le das el dinero a la empresa para que siga trabajando, la empresa da suficientes flujos para que te repague tu inversión y entonces le repagan al fondo. Y en algunos otros casos hay lo que es una recapitalización de la empresa, es decir, la empresa sale, se apalanca, o sea, le mete en deuda, y con esa deuda le pagan al inversionista y redimen los títulos, ¿no? Eso es mucho más difícil porque normalmente para recibir un banco va a pedir dinero prestado para pagarle al accionista, el banco dice, bueno, a ver, tiene que haber capacidad de repago en la empresa para el crédito. Pero estas generalmente son las salidas. ¿Qué problemática existe en México? Bueno, el primer problema, o la primera ventaja que ha tenido Brasil sobre México es el mercado de capitales. Que en Brasil, les digo, se listaron 75 empresas en 2005, en México una. En 60 en 2006, en México una. Entonces, esa visibilidad, aunque en México digas, no, aquí sí puedes venderle a terceros o estratégicos, la visibilidad del mercado de capitales es una desventaja. Que hay poca liquidez, como dicen, y prácticamente no existente para las pymes. O sea, cuando tienes un mercado con 150 empresas, un mercado poco profundo, para tú llegar a colocar una compañía, tienes una compañía grande,
¿Por qué? Porque todavía no está muy desarrollado el mercado. Para ser una compañía grande, entonces quizás de muchas de estas compañías que les platiqué, pues no entran. Porque en términos de rangos, por ejemplo, un venture capital entra en una compañía que vende $300,000. Yo creo que el ticket para entrar en la Bolsa Mexicana de Valores son unos $100 millones. Eso, pues, años luz para llegar. Ese es un gran problema, que no es de capital privado, pero que ustedes han visto toda la promoción que ha hecho el gobierno a la Bolsa Mexicana de Valores para que obviamente crezca. Y una razón, una situación que se dio cuenta el gobierno es, bueno, a ver, ya pusimos los mejores estándares en la Bolsa Mexicana de Valores. Ya, bueno, la Bolsa Mexicana de Valores le costó 2 años listarse, ella misma. Ya pusimos los mejores estándares de la Bolsa Mexicana de Valores, competitiva, ya bajamos los costos de cotización y no hay colocaciones. Entonces se fueron para atrás y decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué no está pasando? Bueno, uno de los temas grandes es no hay capital privado en México. ¿Cuántas empresas en Brasil, de las 70 empresas que se listaron, el 65% eran empresas promovidas por capital de riesgo? En Estados Unidos no es lo mismo. Entonces empezaron a dar cuenta, oye, es que no está en poner el mercado, en mejorar la bolsa. Te tienes que ir a trabajar más atrás, te tienes que ir a trabajar más en que haya más inversiones de capital privado, que las AFORES puedan invertir en la bolsa para que sea un mercado más grande, que las aseguradoras puedan invertir en la bolsa para que también crezca el mercado. Eso empieza a desarrollar todo. El que trabaje o el que conozca el banco de inversión es lo mismo. Un banco de inversión no va a ir a colocar una empresa de $15 millones, porque dice, a ver, saca números y dice, no, ¿dónde están los números? ¿Sabes qué? Mejor colocamos a Pemex. Pemex está colocando $500 millones cada 2 meses. ¿Para qué voy a colocar a la frutería de la Lupita, que tiene $10 millones? Ni fi cuánto va a ser, de $200,000, no saben. Entonces, tiene que crearse un ecosistema donde haya empresas grandes listadas y empiecen a haber empresas medianas listadas, small caps. Es un tema, digo, ustedes cuando hacen ejercicios de evaluación y sacan las betas y todo, es el problema que tenemos en México. ¿Cómo sacas la beta de la industria química? Cuando pues, hay 2 que cotizan y dices, oye, pues, ¿es representativa o no? Representativa. O te vas a la beta de las empresas de telecomunicaciones, entonces 99% Telmex y 1% Axtel, no es representativa. O sea, el tema de los monopolios también afecta. Otra problemática de la salida era los temas de Ley General de Sociedades Mercantiles. Están resueltos con el tema de la nueva ley del mercado de valores. Todas las empresas que se cotizan en bolsa vienen bajo la ley del mercado de valores, no son SAs de CBs ya, son SABs, y vienen de haber sido SAPIs o SAPIs, y con eso lo han tratado de resolver. Al día de hoy no hay un caso en corte donde la ley haya sido exitosa. Eso no, es un poquito así medio amarillo, ¿no? O sea, no es algo que digas, está aprobado que esta ley pasa, porque puede haber temas ahí de pues, como que elegiste voluntariamente apegarte a una ley cuando las leyes son una aplicación estricta, ¿no? Y temas de mercados de deuda, donde ¿qué pasa? Bueno, pues muchas de las empresas, para muchas de las empresas el apalancamiento es crítico. ¿Cómo creces? ¿Cómo compras las empresas si no hay apalancamiento? Poco a poco se han empezado ya a desarrollar los mercados de deuda. Ya hay muchas empresas que están haciendo emisiones de deuda. Ahí sí debe de haber 400, 500 emisoras. Es un mercado mucho más líquido, donde ha empezado a trabajar, y la curva de las tasas de interés también ya se ha empezado, se ha ido ya a 20 años más, ¿no? Y ahorita ya tenemos un problema con el tema económico, ¿no? Aquí está lo que mencionábamos de las colocaciones. Esto es lo de las tasas de interés. Esto es lo que les comento, las principales operaciones donde ha habido empresas de capital privado, donde ha habido fondos de capital privado en empresas mexicanas. Por el caso de Axtel. Axtel es una empresa que tiene dinero en capital privado y que se colocó o se salió en la salida, se hizo otra vez en
El fondo de capital privado fue Citigroup Venture Capital, y está también Blackstone, que es otro fondo de capital muy grande que hay en India. Otra es Cable Más, no sé si la conocen, acaban de hacer una asociación ahí, Cable Más, bueno, es de Televisa ahora, de hecho, con Cablevisión para un tema de servicios compartidos. Ahí también estuvo Citigroup Venture Capital. Ahí Cable Más primero fue vendida a otro fondo, después deuda en el mercado público y después se vendió a Televisa. Convermex, esa es la de los vasitos, esta otra historia que es buenísima. Pues vino Cipriano, ¿no? El año pasado. Sí. Cipriano Santisteban, ¿no? Son 2 o 3 muchachos, Cipriano tiene 35 años. Con su hermano vieron la oportunidad de comprar una empresa que se llama Convermex, la que hace los vasitos estos de miserias. JP Morgan les prestó dinero, se metieron a la empresa y la crecieron, una empresa gigantesca. Y esa empresa todavía estaba en un periodo, digamos, de maduración, y vino y la compró otro fondo de inversión que se llama Merrill Lynch. Por eso se llama una venta secundaria, porque se lo está vendiendo, se está pasando un fondo a otro fondo, ¿no? FAMSA, que es, digamos, una especie como de Electra en la parte de línea blanca. Ahí está el fondo de pensiones de General Electric, y esa compañía fue colocada en bolsa y la salida la hicieron ahí. Omex, que es un caso que hemos platicado varias veces, es uno de los primeros casos que hizo Advent en México, que fue Aeroboutiques. Cuando ustedes entran a la terminal 1, el primer duty free que se encontraban, ese era de Advent, latinoamericana, y otro que se llamaba antes, otro que se llama CEO. Esa empresa, Advent salió con un IPO y después se vendió a una empresa también española. PASA, que es la empresa esta que se ve aquí en México, que está en Monterrey, que es la que maneja desechos de basura. Ahí la capitalizó un fondo que se llama Darby y también la colocaron en bolsa hace como 4 años o 3 años. Banorte tuvo capital también de Darby, en una venta ahí también salió Darby. Y es un caso, por ejemplo, el de desarrolladora Omex que les platicaba, 1989, o sea, tiene 20 años este año la empresa. Inicia operaciones, en 92 empieza a expandir a varios estados de la República. En 1999 adquiere una posición minoritaria de capital en un fondo que ahora se llama Nexus. En 2002 entra otro fondo. La razón por la cual entra este fondo, que se llama Equity International, no sé si lo han oído, ha hecho la operación más grande de real estate que existe, porque hay un señor que se llama Sam Said, que es el mundo del real estate en Estados Unidos, particularmente en Chicago. Por eso entra él, porque es una empresa dedicada a la construcción de vivienda. Y como dice aquí, durante los años 99 a 2004, la empresa trabaja con los inversionistas en mejorar su consejo, en institucionalizar la compañía, mejoras operativas. Recibe toda la cantidad de reconocimientos como el mejor CEO del año, etcétera, etcétera. Como dice ahí.